Ahora tenemos otro panel que es el Recording construir stopped. resiliencia Recording in progress. en la perspectiva del productor. Ahora me gustaría introducir a nuestro moderador, Jerónimo Pruin. ¿Cómo estás, Jerónimo? Bienvenido. Okay. There you Hello. go. Hello, nice to Hola, see you. Jerónimo. Qué gusto verte. Es un gusto verte también. Muchas gracias por la invitación. Es un gran placer estar acá, sobre todo en un panel que se enfoca en la perspectiva del productor y en la resiliencia. Qué honor tenerte. Ahora podemos invitar a nuestros panelistas a que enciendan su cámara. Y te doy entonces a ti la batuta, Jerónimo, para que se inicie el debate. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias también por organizar esta increíble conferencia. Estaba escuchando el panel anterior y fue muy interesante. Y cuando hablamos de costo de producción, hablamos de productores. Y es importante también hablar de regulaciones. Y es por eso también que cabe escuchar la perspectiva del productor. Lamentablemente mi inglés no es el mejor, pero les pido paciencia. Como les decía, soy Jerónimo, soy de Nestlé Global y me gustaría dar la palabra a nuestros miembros del panel. Solamente voy a decir sus nombres y organizaciones y ellos se presentarán. Tenemos a George Fletcher, quien es gerente y productor de Procay de Ecuador. Así que, George, puedes presentarte, por favor. Is George there? ¿Estás por ahí, George? He's not. Well, Parece que no. I'll tell you that he's a En biologist. ese caso, les voy a contar que es biólogo y pequeño productor de cacao y también es asesor en el grupo CAE y trabaja con pequeños productores en Ecuador. También trabaja en la finca Chaguiza, que es una finca que muestra prácticas agrícolas responsables en el Chocó. Me imagino que él se unirá al panel dentro de poco. Ahora voy a pasar a la siguiente panelista, Sarah Barat. Ella es proveedora de cacao de Trinidad y Tobago. ¿Puedes presentarte, Sarah? Gracias. Saludos a todos. Gracias a los organizadores por su invitación y también gracias a los agricultores que han sido una fuente de mucho aprendizaje. Y gracias a ellos tengo el conocimiento que voy a compartirles. Y tal vez mi intervención tenga más preguntas que respuestas. Y bueno, yo trabajo en Trinidad y Tobago, trabajo con pequeños productores y también proporciono asesoría en la región a agricultores para que mejoren su producción desde la preparación del suelo hasta la preparación ya del grano. Gracias, Sara. Tenemos a nuestro siguiente panelista, Aaron Sylvester. También tenemos a Charita Puente Espina. Espero que mi pronunciación sea la correcta. Charita Puente Espina. Te vamos a dar la palabra a ti, Charita. Preséntate, por favor. Muy bien. Voy a empezar diciendo unas palabras en mi idioma nativo y les decía buenos días en la lengua de Mindanao, Filipinas. How do I get myself there?
Okay. Muy Thank bien. you for the organizers Muchas gracias a los of organizadores this summit for the de esta cumbre por darme la oportunidad de mostrar los casos de resiliencia filipina, sobre todo en la producción de cacao. Así que yo soy una productora de cacao ordinario opportunity to do some work with cacao. y nosotros hemos trabajado alrededor del cacao. I have been into these agricultural activities for several years. Durante ya algunos años. También he trabajado en la industria florícola y también en el cultivo de vegetales. My beans processed Y ahora by our company estamos procesando nuestro cacao en proximidad a la finca. That's what I do. Provide Eso es lo que for the factory. a lo que me dedico. Yo My son operates proporciono grano para que from se Philippines. procese en la fábrica de mi hijo. A eso me dedico. Muchas gracias, Charita. Ahora sí le vamos a dar la palabra a Aaron Sylvester. Él trabaja en Grenada Chocolate Company. Gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a ustedes. Me gustaría mencionar que soy agricultor de cacao y chocolatero. Trabajo soy parte del colectivo Atlántico de Chocolate y estamos trabajando para revolucionar la manera en la que se produce el cacao. Yo entré a la industria del cacao en el 2016 gracias a la herencia de mis abuelos y con ellos he aprendido el proceso del cacao y estamos buscando alternativas de producción. Estamos produciendo chocolate en la isla y nos esforzamos para ver nuevos caminos en los que se puede producir el cacao en Granada. Y tenemos como objetivo vender este producto junto con sus subproductos. Muchas gracias, Aaron. Gracias por todas esas perspectivas. No sé si George ha podido unirse a la sesión. Me parece que está por ahí. Solamente tienes que encender tu micrófono y cámara, George, para poder verte. ¿Estás por ahí, George? Creo que está teniendo pequeños problemas técnicos, pero se unirá en breve. Por ahí está. Un momento. Problems with my headphones and the background, but I'm here. Okay. So I'll fix the background issues after introducing Un myself. poquito de problemas con mi audífono y con mi background, pero estoy aquí. So we will go to the first Or part. I'll of this. start the video with no background. Oh, there it is. Aquí tengo mi video. Can you see me there with the background? No sé si me ven. We cannot see you. Podemos ver el fondo, pero no te podemos ver a ti. Ya es algo. I don't know how to do that. No sé cómo hacerlo. I'll start. En todo caso, Fixing the later. voy a empezar y lo arreglaré después. Mi nombre es George Fletcher y he sido un productor de cacao por más de 20 años. Soy biólogo y un conservador. Trabajo en conservación y busco traer distintas perspectivas en el cultivo del cacao. Busco encontrar maneras más sostenibles para la práctica agrícola. Hace poco me uní a una organización
cacao y hace poco me convertí en un líder. He adquirido experiencia a través de mi experiencia en permacultura. Busco promover prácticas amigables con el medio ambiente y actualmente somos una cooperativa en Ecuador líder en temas ambientales. Por ahora soy el gerente y estoy liderando algunos proyectos en este sentido. Muchas gracias, George. Espero que puedas arreglar tu cámara. Y estamos felices de que estés finalmente aquí con nosotros. Muy bien, vamos a arrancar con una de las grandes preguntas sobre las que queremos tratar el día de hoy. Vamos a brindarles 2 minutos y medio a cada uno de nuestros miembros del panel para brindarnos su perspectiva sobre estos temas. Y, por supuesto, pueden ser comentarios, observaciones. Solo evitemos la duplicación. La primera pregunta o la primera intervención de 2 minutos y medio. ¿Cuáles son los desafíos para los productores del cacao fino en el corto plazo? Me gustaría hacerle esta pregunta a Charita para que ella pueda empezar. Chocolate, fine flavored chocolate. El chocolate fino de aroma y su industria en Filipinas es muy reciente, muy nueva. A veces pienso que la planta de cacao que hemos tenido por tanto tiempo no ha sido aprovechada. No hemos tomado en cuenta su belleza y todo lo que podemos hacer con ella, todo el buen chocolate que podemos producir. Fue únicamente en 2014 cuando empezamos a hacer un mejor trabajo con los procesos de fermentación. Se nos enseñó y obtuvimos información de que el chocolate solamente se puede conseguir después de la fermentación del cacao. Entonces somos un actor muy nuevo en esta industria y nuestro principal desafío es que nuestros agricultores acepten que necesitan realizar la fermentación adecuada de los granos para que después se pueda vender el producto en el mercado global. Gracias a un buen proceso de fermentación de los granos. Sin duda, la genética de nuestras plantas, siendo híbridas, podrían ser muy buenos granos que se pueden convertir en buen chocolate si el proceso de fermentación es realizado adecuadamente. Y este es actualmente el principal problema para nosotros. Tenemos la resiliencia y creo que seremos capaces de avanzar en este sentido y de recibir buenos precios por nuestros granos. Esta es mi respuesta. Gracias. Thank you very much, Charita, for this first intervention. Muchas gracias, Charita, por tu primera intervención hablando sobre los desafíos de la fermentación. Ahora nos gustaría pasar a George. Si pudieras también responder a esta pregunta sobre los principales desafíos a los productores de chocolate fino de aroma en el mediano y largo plazo. Bien, voy a hablar desde la perspectiva de los agricultores ecuatorianos. Uno de los mayores desafíos recientes ha sido el tema del cadmio. Los niveles son muy altos en los Andes debido a la actividad volcánica. Tenemos extensas zonas de Ecuador que presentan altos niveles de cadmio. Esto es común para la zona andina y
Los niveles han presentado varios problemas para los agricultores. Hemos tenido que desarrollar nuevas maneras para resolver este tema. En nuestra cooperativa promovemos prácticas amigables con el medio ambiente para reducir la absorción de cadmio. Hasta aquí hemos podido lidiar con este tema, pero sabemos que constituye un enorme problema para los pequeños productores del país. Otro desafío son las nuevas regulaciones provenientes de la Unión Europea. Esto seguramente va a tener un impacto negativo en los pequeños productores, ya que la tecnología utilizada actualmente no reconoce la diferencia entre bosques y pastizales abandonados. Muchos pequeños productores van a aparecer como deforestadores y grandes plantaciones de monocultivos de muchos años van a aparecer como libres de deforestación. Esto sin duda representa una amenaza para los pequeños productores. Y finalmente el costo de producción. En el cacao fino de aroma, los costos de producción son mayores, el rendimiento es menor y si quisiéramos continuar plantando diversidad, necesitamos encontrar maneras de incrementar los ingresos de los productores sin necesariamente tener que reemplazarlos por monocultivos. Gracias. Muchas gracias. Ahora quiero pasar a Sara, a darle la palabra para que nos hable sobre los desafíos en su región. Y Jerónimo, si pudiera preguntar, bueno, yo que soy la única no agricultora aquí, ¿podríamos permitirles la palabra a ellos antes de que yo intervenga? Quisiera ir al final, si es posible. Gracias. Bien, vamos a pasar a Aaron. Gracias, Aaron. Sí, mi perspectiva en Granada y algunas observaciones del colectivo de la costa atlántica y lo que hemos escuchado de los países africanos. Uno de los desafíos que nosotros tenemos es la exportación de nuestro chocolate. Por supuesto, el producir chocolate en un clima caluroso no es fácil y otro desafío es la exportación del chocolate. Necesitamos temperaturas adecuadas para que el chocolate llegue a Europa o a Estados Unidos. Esto es un desafío porque no tenemos todas las facilidades para poder transportarlos en cadenas de frío. Es un desafío del que muchos se ríen, pero es un hecho para nosotros y para otros en el Caribe. Y es que DHL, por ejemplo, no ven chocolate como un producto que permiten ser exportado. Entonces, es un desafío. El hacer pequeños envíos no es una opción. Tenemos que buscar cantidades de enviar pequeñas cantidades por aire, pero se pueden imaginar los costos que esto implica. Creo que otro desafío que tenemos se tiene que ver con las cantidades. A veces se requieren grandes cantidades, pero no se está dispuesto a pagar los precios que necesitan pagar los pequeños productores para que sea sostenible y tenga sentido. Entonces, este es solo un pequeño comentario sobre algunos de los desafíos. Gracias, Sara. Gracias, Jerónimo. Sobre la base del contexto en el que trabajo y en la región, sí puedo decir que para mí, para los agricultores a quienes sirvo, el aspecto de la educación, el acceso a la información, que es fácil de digerir y es relevante, esto definitivamente es un desafío y es increíble que siga siendo así, a pesar de los esfuerzos implementados y la cantidad de inversión,
realizada en distintas iniciativas para llevar información a los agricultores que participen en talleres, etcétera, etcétera. Realmente necesitamos revisar los modelos que hemos venido utilizando. Tenemos que preguntarnos qué preguntas necesitamos plantear. ¿Estamos escuchando lo suficiente a los productores? ¿Qué quieren exactamente? Porque sí, podemos presentar soluciones. Yo puedo tener soluciones, pero puede haber desafíos muy específicos de productores en una zona, en un país, distintos de otros. Mi experiencia. Lo que George ha mencionado es definitivamente la caja de Pandora. La educación sobre lo que está pasando en el terreno, en el suelo y la importancia de reconocer desde el punto de vista de productividad y cómo trabajar de manera inteligente con los sistemas. La información está ahí, pero es la traducción de esa información o pasarla a la acción lo que resulta complicado. ¿Cómo puedo manejar mis fermentaciones? ¿Cómo puedo manejar mis instalaciones? Tenemos que revisar cómo hemos venido realizando las operaciones de cacao, digamos, en un país determinado. Hemos logrado presentar enfoques que puedan ayudarnos a diferenciar las necesidades de los agricultores. ¿Estamos haciendo las preguntas correctas? Algo que algo que ha funcionado me ha hecho pensar, a pesar de que la información está disponible, los agricultores no entienden ciertas cosas. No es que no lo saben, es el hecho de conectar los puntos. Entonces, un desafío importante es la educación. Muchas gracias. Sin más, me gustaría pasar a la siguiente pregunta. Y se trata sobre sostenibilidad. Hay distintas expectativas de distintos lugares de la sociedad, de la economía, de la perspectiva del consumidor, la perspectiva del gobierno. Pero cuando hablamos de sostenibilidad, ¿qué implica? ¿Qué se necesita para llegar a una sostenibilidad completa? ¿Cuáles son las dimensiones de la sostenibilidad? Me gustaría preguntarle o pedirle a George empezar con esta pregunta. Si George pudiera, por favor, respondernos. Saludos nuevamente. He intentado de todo, pero mi cámara no funciona. En fin, la sostenibilidad tiene o puede ser vista desde distintos ángulos. Desde la perspectiva del productor, el aspecto económico de la sostenibilidad es uno de los puntos más importantes. Si el cultivo no es lo suficientemente rentable, entonces no vamos a tener agricultores en la siguiente generación. Van a recurrir a otras opciones. Este es uno de los desafíos de la sostenibilidad. Tenemos que hacer que la agricultura sea más sostenible. Y esta es una de las razones por las cuales los agricultores están envejeciendo. El promedio de edad de mi cooperativa, por ejemplo, es 55 años. Estamos trabajando para incluir a los jóvenes. Esto está ocurriendo, pero no a la velocidad necesaria. On the environmental side, there is a little bit more less. En el campo ambiental hay menos conciencia dentro de entre los agricultores, las amenazas, por ejemplo, los impactos del cambio climático. A veces existe la conciencia, pero aquellos que sí están conscientes están buscando maneras de lograr un equilibrio sin afectar la parte económica. Las medidas tomadas por parte de otros actores de la cadena no necesariamente están contribuyendo activamente, como es el caso de las nuevas regulaciones de la Unión Europea. Los productores no han sido considerados para el diseño de estas nuevas medidas y al no serlo, no es fácil adaptarse. En el aspecto social estoy de acuerdo con Sara.
Gracias. If I'm putting up this sign of the W, remind me, you still have got a couple of seconds, so you don't have to stop Okay. immediately. Just Bueno, wanna say cuando vean esta señal, sepan que tienen aún algunos segundos. Bueno, tenemos desafíos muy importantes a nivel de la educación. Sabemos que la educación en el campo, en las zonas rurales, es de menor calidad que en otras. Okay, thanks. So, Gracias. thanks, George. on this- Gracias, George. View on sustainability from producers from your region. Aaron, can you give Aaron, your ¿podrías, por favor, brindarnos tu experiencia en este campo? Claro que sí. Desde mi punto de vista, cuando pienso en sostenibilidad, pienso en asociaciones de alianzas. Entonces, cuando tenemos relaciones, por ejemplo, con un productor, tenemos una tienda que compra nuestro producto, ellos tienen que entender nuestra situación, nuestro entorno. Por ejemplo, cuántos niños tienes, quién eres, cuál es la situación en tu finca. Hay que entender a la otra persona para establecer esta relación, para entender cómo lograr que las relaciones sean sostenibles. Por ejemplo, hay productores o agricultores que producen grandes granos, pero cuando tienen un problema en su país que tiene que ver con el clima o el suelo, no son comprendidos. Entonces, cuando hablamos de alianzas, tenemos que entender cómo podemos diversificar nuestro trabajo con ese agricultor y cómo crear un modelo de negocios. Por ejemplo, tú puedes tener buenos granos, me gustan mucho, cómo podemos trabajar en el producto. De esa manera ya sé qué tengo, qué puedo hacer con esto. En los temas de origen, es importante entender la situación. He conocido productores que nunca han visitado una finca de cacao. Y creo que este es un problema cuando hablamos de sostenibilidad. Tenemos que cerrar los ciclos, establecer conexiones desde la perspectiva de educación. Esta diversificación desde el lado del productor, donde podamos necesitar otros ingredientes. Es importante tener esta conversación con el productor, con el agricultor, para decir, necesito tales ingredientes, tales productos, ¿puedes producir esto también para mí? Y de esta manera tenemos más productos provenientes de una ubicación, sirviendo el objetivo que podemos tener para ese productor. Pero todo se reduce a la importancia de tener esta conversación, de saber con quién estamos tratando, de qué estamos comprando, a quién estamos comprando los productos correctos. De esta manera todos nos podemos beneficiar y creo que a la larga esto representa la sostenibilidad. Y para volver a mi primer punto, todo se refiere a las asociaciones y alianzas. Charita, ¿podrías por favor compartir tu perspectiva sobre la sostenibilidad desde la perspectiva de los productores en tu país? Sí, nuevamente insisto que somos nuevos en esta industria, en este mercado. Tenemos varias ideas sobre cómo avanzar en esta industria y cómo hacer nuestro trabajo sostenible. Y definitivamente he estado escuchando todas las ideas que ustedes han compartido sobre cómo han forjado sus experiencias y definitivamente para nuestra industria aquí son, bueno, nuestros agricultores, a pesar de ser nuevos, tienen muchísimo entusiasmo. Se nos han entregado varios premios. Nos hemos unido a programas de biodiversidad. Beans, how many different beans awarded or recognized as fine beans. So, muchos de nuestros granos de cacao han sido reconocidas por su calidad.
of the farmers. Bueno, tiene mucho que ver And sobre also the education where la educación information, y el manejo de la información, porque puede ser que la información esté disponible, pero tiene que llegar a este lugar del still is mundo, and dentro del mundo del chocolate. Creo que eso está faltando. with our new Y sin duda espero que con nuestro nuevo Consejo Nacional podamos receiving this information. recibir esta información de mejor manera. Okay, thank you very much. Muchas gracias. Sara, por favor. Gracias, Jerónimo. Un aplauso para lo que acaban de decir mis compañeros, Aaron, Sara, Aaron, George y Charita. Y nuevamente vemos cómo todo se conecta. Las relaciones en esta industria son cruciales. Es por eso que la industria del chocolate artesanal, sé que tenemos un poco de disputa sobre los nombres, pero es de esto de lo que se trata, es la relación entre los distintos actores. Cuando se refiere a producir a nivel de las fincas, el poder entender las relaciones con el suelo es algo que, reconozco, tenemos que revisar. No podemos asumir que un agricultor en una finca entiende a nivel profundo cuánta responsabilidad y la influencia que tienen. Y no voy a hablar de control, esto no se trata de control, se trata de trabajar con los sistemas y entender cómo pequeños cambios para entender cómo fijar el mercado podemos minar en senderos sostenibles. No estamos mirando las distintas palancas que muevan todo al mismo tiempo, pero hablando nuevamente sobre las relaciones, la educación está ligada a la asociación. Para aquellos de nosotros que estamos trabajando en distintos métodos de trabajo con la tierra, los principios permanecen siendo los mismos y reconozco que hasta que abordemos las estructuras visibles e invisibles del espacio vamos a seguir intentando trabajar con enormes cantidades de dinero, pero estamos ignorando los principios básicos de que tenemos que trabajar con la naturaleza, tenemos que trabajar los unos con los otros y las soluciones están ahí, junto a los desafíos a los que nos enfrentamos. So, this way we have quite a broad perspective on what sustainability is. Bueno, creo que tenemos una visión bastante amplia de lo que es la sostenibilidad With, of course, with relationships. y esto tiene mucho que ver con las relaciones. For the next question, we would like to have some Y more las alianzas. Para las siguientes preguntas, que nos gustaría tener ejemplos más concretos y prácticos. Sabemos que tienen mucho que compartir sobre cómo crear estos impactos económicos, sociales, productivos para los productores y para el medio ambiente a través de estrategias y basadas en el mercado. Me gustaría empezar con Aaron. Sé que tienes muchas ideas y experiencia en este campo y me gustaría mucho escuchar de ti. Adelante, Aaron. Claro. Creo que en cuanto a las maneras, creo que uno de los temas centrales que hemos hecho con el colectivo, cada mes hacemos una cata de chocolate, brindamos la oportunidad a los consumidores conocer a los fabricantes, probar el chocolate y creo que eso nos faltaba, era tener esta relación directa con el fabricante, con el productor, para entender mejor la relación. Y creo que desde la perspectiva económica, el dar a las personas la oportunidad
de venir a las fincas, tener la experiencia y verdaderamente conectarse, entender. Y he perdido la cuenta de las personas que no saben qué es la canela. Piensan que crece en Starbucks. Y es tan importante enseñar a las personas de dónde vienen los alimentos. La gente está perdida en este sentido. E incluso, bueno, es ofrecer experiencias. Le ofrezco a la gente, las personas deben venir a mi finca, experimentar, saber lo importante que son para nosotros, darles a las personas la oportunidad de el cacao en la mañana y en la tarde, ir a la fábrica, a mirar cómo se produce el chocolate, ir más allá de la experiencia de comprar el chocolate desde una percha, sino ir a la finca verdaderamente, ver el proceso de fermentación. Yo me enfoco mucho en el campo del turismo y es lo que trato y busco promover para conectar los puntos. Esto es tan importante. La educación es importante también. Todos estamos viajando constantemente y creo que hay una desconexión entre tener esta visión campo, conectando a las personas, conectando gente, informándoles de dónde proviene el chocolate que están a punto de probar, quién está detrás. Y creo que esta conexión trae más preguntas y hace que la gente se cuestione, quiera conocer más, quiera conectarse y que sepan exactamente qué es lo que están probando. Muchas gracias. Charita, ¿tienes algo que compartir, por favor? ¿Alguna estrategia que hayas desarrollado? ¿Una práctica en este campo? Claro que sí. Escuchando a Aaron y a Sara sobre la conectividad. Hablando de esto, mi empresa tiene un museo de cacao. Es el único en Filipinas, donde los niños y los agricultores pueden acudir para entender cómo, de qué manera los países desarrollados producen su chocolate. El museo también les muestra cómo se manejan las cantidades. Los niños tienen la oportunidad de producir sus chocolates, trabajan creando bloques y fabrican su propio chocolate. Para que esta generación, niños, sepa exactamente de dónde proviene el chocolate que consumen. Entonces, hacemos esto para conectar con los agricultores como iniciativa y también somos consolidadores y definitivamente tenemos conexión con los agricultores, de quienes compramos los granos de cacao. Cada cierto tiempo nos solicitan más seminarios y organizamos seminarios, tours, visitas. Continuamos asistencia para que puedan seguir trabajando, vendiéndonos a nosotros o a otros. Esas son las conexiones que tenemos. George. Bueno, aquí por lo menos pueden ver mi fotografía. Bueno, yo hablaré desde la perspectiva de mi cooperativa, porque antes estaba hablando desde la perspectiva de pequeños productores de Ecuador. Mi cooperativa ha tenido
mucho éxito en el comercio y en la obtención de buenos precios porque hemos tenido una muy buena relación con los compradores. Vendemos directamente a los chocolateros. También hacemos que nos visiten, les mostramos todo lo que hacemos y aprecian mucho todas las prácticas ambientales amigables que manejamos y también se interesa mucho el tema de seguridad y soberanía alimentaria. A los agricultores les gusta cultivar sus alimentos. Lo mismo ocurre con los productores de banano. En la industria del cacao estamos promoviendo la diversificación y también estamos trabajando para proteger las fuentes de agua y mejorando la biodiversidad y promoviendo los suelos. Estamos promoviendo la creación de terrazas y otras prácticas y nuestros compradores pueden visitarnos, ver cómo trabajamos y también tenemos un sistema de certificación participativa para monitorear todas estas prácticas y trabajamos con completa transparencia con nuestros compradores. Y para esto estamos obteniendo premios de certificaciones estándares. Entonces, estamos trabajando arduamente para mantenernos a la delantera. Muchas gracias. Finalmente tenemos Sara. Gracias por esas palabras. Y sí, George, definitivamente tenemos que seguir conversando. Solo para compartir lo que hemos experimentado nosotros. Nosotros, como lo decía Aaron, hemos visto productos que son productos y convertidos y hemos transicionado de árbol a producto finalizado. Y todo ese proceso es una locura. Como todos lo sabemos, puede cambiar la vida de la gente. En uno de nuestros procesos de degustación, hemos visto que en nuestro trabajo con fincas muestra que el trabajo con el ecoturismo no siempre se enfoca en el cacao, en los productos secundarios a partir de eso, sino que se ha tratado más de tours educativos para que la gente esté más consciente del espacio, de cómo se gestionan bien o no esos espacios, del tipo de alimento que se puede producir, la cantidad, la diversidad, el proceso de esos alimentos, y de esa manera se educa sin predicar, de tal manera que la gente puede obtener mucha información práctica. De esa manera la gente quiere seguir aprendiendo. Esta es una iniciativa que se está dando en el país y en la región. Y creo que eso puede ayudar mucho a atraer más jóvenes en esta área. Jóvenes interesados en ciencia, tecnología, también el aspecto social. Porque no queremos hacerlo como una fórmula establecida, sino como algo más orgánico y dinámico y más integral. Muchas gracias, Sara. Ahora pasamos a la última ronda de preguntas para nuestros panelistas y luego pasaremos a las preguntas de la audiencia. Me gustaría hablar de los desafíos a futuro y qué es lo que ya estamos haciendo como productores para tener mayor contacto con el mercado. También tomando en cuenta a otros actores del mercado, como comerciantes finales, la población en general, asociaciones, gobiernos que se encargan de la creación de políticas que tienen un impacto en el sector chocolatero. ¿Y qué es lo que necesitamos de ellos?
podemos enfocarnos un poco en esta temática, en esta última ronda. Así que, Charita, puedes tú iniciar tomando la palabra. Oh, could you repeat that again? Claro, tal vez podrías repetir la pregunta en sí. Sí, ¿cuál es la perspectiva desde los productores del impacto de las regulaciones que elaboran no solamente los compradores finales, sino también los gobiernos, las instituciones que establecen estos lineamientos para mayor sostenibilidad? Desde la perspectiva de ustedes como productores, ¿qué es lo que se necesita en estos lineamientos? Con respecto a los cambios en políticas y lineamientos, los pequeños agricultores tendrían dificultad de implementarlas. Primero, de obtener la información con antelación para poder modificar su gestión. Hay una falta de esa información disponible. Por ejemplo, para nuestro país, que es algo nuevo, nosotros no tenemos una plataforma para poder acceder a esa información de hacia dónde vamos. Yo creo que la entrevista en el caso de Centroamérica, Parece que está encendido un micrófono encendido. Gracias por apagar ese micrófono. Sí, continúa, por favor, Charita. Sí, estas regulaciones a futuro pues no las conocemos todavía. Es por eso que es importante tener una buena comunicación. No sé qué ONGs están más activas en el sector cacaotero, pero el poder disponer de esa información para nosotros como agricultores es importante. Obviamente se ha mejorado en ese sentido acá, pero no sé cómo lo están haciendo en otros países, países que cultivan cacao, y cómo se está dando la comunicación de esta información. Sabemos que va a haber nuevas regulaciones, porque sabemos que se están organizando a nivel nacional. Tal vez el pertenecer a asociaciones nos puede ayudar a poder obtener acceso a esa información. Tal vez nuestros otros panelistas pueden ayudarnos a responder a esta pregunta de cómo estas políticas tienen un efecto en nuestro trabajo y qué es lo que necesitamos del trabajo de estas entidades que elaboran estas políticas. Tal vez, Aaron, tú puedas contribuir. Sí, me gustaría mencionar 2 puntos. Desde mi perspectiva, el principal desafío es la certificación orgánica. Hay organizaciones que cobran mucho a los agricultores de pequeña escala para tener esas certificaciones. Siento que esta autocertificación, esta nueva metodología, se está dando, pero hay que seguir avanzando. Esta forma de autonomizarnos. Porque sabemos que estas grandes certificaciones son muy costosas. Y nosotros, como pequeños agricultores, no estamos en la capacidad de pagar esas grandes certificaciones. Creo que existen cierto tipo de certificaciones que solo pueden tener las grandes empresas.
the cocoa Creo que en trees. esencia, la certificación de un árbol de chocolate, de cacao, pueda necesitar una certificación si ya es evidente que un árbol de cacao va a producir cacao. Pero son nuevas certificaciones que siguen saliendo, que siguen ser costosas y que yo no creo que realmente sean necesarias, pero tal vez alguien pueda comentar al respecto. Gracias, Aaron. Nos gustaría escuchar a George a ver qué opina sobre este tema. Creo que aquí lo más importante es que cualquier política y regulación debe involucrar a los productores. Porque en la mayoría de casos nosotros no tenemos una voz. Existe una necesidad de transición, además. No solamente con respecto a prácticas sostenibles, sino también porque tenemos que abordar el cambio climático. Necesitamos una transición hacia mayor sostenibilidad, mayor diversidad. Pero esa transición debe ser sostenida por todos los actores en la cadena de valor, no solamente los agricultores. Si los chocolateros quieren tener cacao sostenible, deben apoyar a ese proceso de transición. No podemos poner todo el peso en el eslabón más débil de la cadena, que son los agricultores. También creo que es necesario que en la regulación se proteja el cacao de variedades específicas, del cacao heirloom, porque según incluso algunas investigaciones e instituciones educativas de investigación, se están promoviendo clones de alta producción sin importar el valor único que tienen estas variedades únicas que realmente existen en nuestro territorio. Es por eso que en cualquier proceso de redacción de políticas se debe incluir a los productores y que ahí se incluya el compromiso de todos los actores dentro de la cadena y que se proteja el cacao heirloom. Gracias. Sarah, sí, tienes la palabra. Definitivamente, George, tenemos que conversar. Yo creo que en lo que respecta a elaboración de políticas, uno de nuestros desafíos es el de que los agricultores trabajen conjuntamente para que esa voz colectiva se escuche. Creo que ya los agricultores tienen voz, tienen muchas voces. Ahora el desafío es que cuando hay un espacio en donde no necesariamente hay confianza y hay corrupción, y esto es un fenómeno global, ¿cómo hacemos que los agricultores tengan un mecanismo de expresar esa voz? Porque en un ambiente tan hostil, el agricultor tiene otras cosas que hacer. Tiene que preocuparse por las plagas, por los problemas diarios. Así que va a decir, yo no tengo tiempo para sentarme en esta mesa en la que no siento confianza. Así que es importante que los agricultores primero se unan y logren tener a alguien que exprese su voz. Porque hay agricultores que sienten que tienen una opinión, pero que sienten que no se les escucha porque no se valora su voz. Es por eso que también es importante trabajar juntos para entender la dinámica social y humana, además de todos los demás aspectos. Entonces me gustaría mencionar algo en base a lo que yo hago en Meridian Cacao. Primero, construir relaciones con los productores, agricultores. Esto es muy importante para saber qué cosas hay que cambiar. También el proporcionar apoyo relevante
a los agricultores y crear un ambiente en el que los productores realmente puedan expresar qué es lo que necesitan. También los mecanismos deben tomar en cuenta los ciclos en los que trabajan los agricultores. Tomar en cuenta esta estacionalidad es importante porque el agricultor va a estar preocupado de lo que está sucediendo en ese momento con ese cultivo, no en el momento de la cosecha, si está preocupado en la siembra. Es por eso que también debemos tomar en cuenta qué tanto estamos listos a comprometernos para realmente contribuir al progreso de la industria. Muchas gracias, Sara. Ahora vamos a dar la palabra a la audiencia. Tenemos algunas preguntas. Aprovechemos este momento para seguir escribiendo nuestras preguntas si las tenemos ahí en el chat. Mientras tanto, voy a leer un par de las principales preguntas. Una de Ireland Sarah dice, ¿puedes hablar sobre el colectivo Chocolate Cross Atlántico, la historia del colectivo, objetivos, modelo? Y nos encanta ese chocolate. También Steve Davis habla de la producción de bloques de chocolate terminado para alguien más cercano al mercado para producir barras terminadas. Tal vez se podrían asociar con Estados Unidos y Unión Europea. Aaron, mejor que tome la palabra. Creo que todo esto tiene que ver con que el propósito del colectivo es que los distintos actores aprendan de los otros actores dentro de la cadena, entre productores, chocolateros, etcétera. A menudo los mejores productos no terminan en nuestro país, sino que van a otro lugar. Entonces, es importante que podamos aprender entre todos sobre el chocolate, sobre lo que involucra ser un chocolatero, un productor, un agricultor, y cómo hacer que ese producto esté disponible y se use en el mismo país, ya sea como barras o grano. Creo que si, por ejemplo, se tiene una cafetería, se puede incluir en el menú el chocolate de Uganda, de Tanzania, y crear relaciones de tal manera que sepamos de dónde proviene ese agricultor y que esa información esté clara. Eso es lo que hacemos con el colectivo. Y cuando hablamos también de la degustación, estas son oportunidades en las que la gente pueda tener un acercamiento de proceso de la producción de cacao, que se puedan construir relaciones y en donde la gente pueda sentir un contacto cercano con el productor y tengan incluso el deseo de trabajar de manera más directa con esos productores e incluyan estos productos en sus menús. Creo que ese es el objetivo principal de nuestra institución. Sure. Geronimo, can I just pop one thing in there? Yes, of course. ¿Puedo mencionar algo acá? Claro. Creo que yo como chocolatera me pregunto, ¿por qué no vemos industrias como la pastelería u otras que no necesitan productos finalizados sino volumen? Porque ellos necesitan material tal vez no de la más alta calidad, pero sí en gran volumen. Y tal vez ni siquiera saben de la diversidad que está disponible. Y hay gente en la industria, hay gente que cree que el chocolate solo tiene un sabor.
que el cacao tiene una sola variedad y que solo se puede crear un producto derivado. Eso es una locura. Y como lo dijeron anteriormente, creo que la educación debe ir a todo nivel. Y creo que no estamos viendo eso que ya está disponible frente a nuestros ojos. Así que sería bueno salirnos de ese camino convencional. Tenemos esta gran oportunidad. Y gracias, Steve, por ese excelente comentario. Creo que sería muy útil para los chocolateros en Estados Unidos, sobre todo porque lo hablo desde mi experiencia. Sería buenísimo traer esta información y saber quiénes podrían estar interesados en crear estas asociaciones más directas de un producto no terminado y crear estos vínculos para que se cree un grupo de socios interesados. Porque sabemos que el chocolate, además, es solo uno de los productos que se pueden hacer a partir del cacao. Así que creo que debemos volver al inicio y pensar en las distintas opciones de diversidad que existen. Por ejemplo, veamos el caso de Brasil. Ellos están explorando nuevas rutas, así que creo que las respuestas ya están ahí. Correcto. Sí, de hecho yo lo anoté aquí. El reconsiderar modelos y procesos que ya existen. Creo que eso debemos hacerlo todos y analizar cómo podemos modificarlos. Por ejemplo, el volver a ver nuestro propio mercado local. ¿Qué posibilidades existen ahí? Porque sabemos que hay colectivos en Estados Unidos, en Norteamérica, en donde hay clientes que pueden necesitar el producto no terminado y con quienes se puedan crear relaciones más cercanas. La idea sería también poder escalar esos procesos. Y como lo decía Jody ayer, es muy claro que hay estas grandes empresas de chocolate que tienen sus patrocinios y sus asociaciones con escuelas culinarias. Y cuando alguien sale de estas escuelas, sale al mundo real y comienza a trabajar en un café, un restaurante, uno tiende a volver a las fuentes de información que adquirió durante la formación y no se dedica a descubrir toda la variedad de cacao que existe. Así que hay que abrir esas puertas. Thanks a lot, both Aaron and muchas gracias, Sara. Aaron también. Muy interesante eso del valor agregado en nuestro sector. Sí, para nosotros también esto ha sido una experiencia muy importante. Y considerar también la viabilidad de los posibles proyectos. Otra pregunta es cómo nosotros podemos mantenernos conectados después de esta cumbre. Y otra pregunta es sobre las políticas de importación y exportación en el sector cacaotero. Creo que esto es un tema muy importante. Así que siéntanse libres de compartir sus perspectivas. Sabemos que ya existen algunas plataformas alrededor de esta temática, que es el impacto de este tipo de conocimiento y el compartir ideas. ¿A quién le gustaría tomar la palabra? Veamos. Si quieres empezar, George. Claro. That's a hard one. Es una pregunta difícil. I think
to start, it's easier connecting. Creo que para empezar es importante comenzar a conectarnos a nivel de país. An organization of small cocoa growers. Comenzar a organizarnos entre cacaoteros, luego a nivel de Latinoamérica, por ejemplo, y luego irnos expandiendo a nivel mundial. I would hope that the organizers would make a list. Sería excelente que los organizadores de esta cumbre creen una lista de personas interesadas en seguir interactuando. No sé si eso fuera posible. Okay, others would like to open on this matter. Sarah? ¿Alguien quiere opinar sobre este tema? Creo que no hay que reinventar la rueda. Hay tantas plataformas y creo que a veces nos abruman tantas opciones de comunicación. Creo que estas plataformas ya existen y creo yo, como actor en esta cadena de valor, creo que lo importante es tener una fuente única de información, porque esto nos puede ayudar a tener una gran gama de recursos. No es que yo esperaría encontrar todo en un solo lugar. Así que creo que al momento de crear redes, nosotros apoyamos lo que hacen otros actores. Y al momento de informarnos de estos temas, también pensar cómo esa información puede ser valiosa para otra persona. Como les digo, creo que ya tenemos las herramientas necesarias. Creo que simplemente es cuestión de usarlas, usar esas plataformas existentes desde donde sea que estamos trabajando, porque yo creo que todo esto se construye orgánicamente. Esa es mi idea. Gracias. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Sure, unless Charita wants to say anything, I was just going to say. Si Charita no quiere tomar la palabra todavía, me gustaría mencionar o preguntarnos cuál es la tarea del colectivo. Creo que si alguien, me gustaría más bien hacerles la invitación de que se conecten con nosotros. Nosotros queremos ser sus colaboradores. Estamos buscando colaboración con gente de Uganda, Nigeria, Jamaica, etcétera. Así que si ustedes son productores, chefs, chocolateros y no saben de dónde viene el chocolate, creo que nosotros podemos ayudarles con eso. Y siempre que quieran conectarse individualmente con alguien específico, pueden conectarse con nosotros. Creo que ya el haber creado una plataforma como esta ya es un gran paso. Es importante, como decían, tener esta información, tal vez un listado de todos que esté disponible, pero como lo decía, está también la información, las plataformas ya existen, aprovechémoslas y como decía Sara, no es necesario reinventar la rueda. Nosotros somos una buena fuente de información si necesitan esto, así que estamos siempre a sus órdenes. Pasemos entonces a la última pregunta, que dice la participación de los productores. Los países productores necesitan más control y más participación inclusiva en esos desarrollos. Y la pregunta es, ¿cómo podemos unir a movimientos en el mundo para que los productores produzcan mejor cacao para beneficio de todos? Esa es otra pregunta. No sé si alguien quiera
dar alguna sugerencia, comentar al respecto, que si bien se aplica para México, puede aplicarse para todo el mundo. Sorry, John, I'm just reading the question. It's quite long. Sorry. Estoy leyendo la pregunta, que es algo larga. How can we unite Mexico in a world knowledge? I think, John, I think I'll probably email a response to that one. I don't Creo think que voy a enviar la respuesta por correo electrónico. Sí, estoy de acuerdo con Aaron y voy a hacer seguimiento a esta pregunta. Tenemos el contacto de la persona quien hizo la pregunta y hay maneras de hacerlo. Y sí, definitivamente vamos a trabajar en la conectividad en el colectivo, tanto con agricultores y con otros proveedores de servicios. May I be, I don't know what's wrong about, is there something wrong about Mexico's? No entiendo muy bien, no sé si hay algún problema en México, no estoy consciente de este tema, no sé cómo podría ser una sugerencia. La pregunta es cómo unir a México en un movimiento mundial para que haya mejor y mayor producción. ¿México no está cooperando con el resto? ¿Con el resto de la industria en la región? I don't know if there's anybody who could clarify this question. No sé si alguien pudiera aclarar, no sé si la persona que hizo la pregunta, pero se nos está haciendo un poquito tarde. Tal vez es un tema que se queda en el aire. Y claro, la historia del chocolate en México es una larga historia, tiene características muy específicas, pero lo que he podido ver en los últimos años hay también una manera de producir. Como tema interesante, vemos que los productores y las organizaciones de productores se han dedicado al café en las últimas décadas y ahora también están incluyendo el cacao en la producción. Y esto tiene que ver con la necesidad de productores en otras regiones de tener alternativas de producción debido a los cambios en la disponibilidad de productos. Y claro, esto aún necesita ser respondido, pero me gustaría cerrar muy rápidamente. George, tienes la palabra. Yo sugeriría conectar con la recientemente creada Asociación Latinoamericana de Productores de Cacao. Es una organización que arrancó hace poco, pero podría ser un buen punto de partida. Gracias por este comentario. Veo que Regina está por aquí. Esto significa que estamos llegando al final. Me hubiera gustado mucho pedirles a todos un comentario final muy corto. No sé si nos queda tiempo para esto, Regina. Sí, tenemos tiempo. Entonces, adelante. Me gustaría pedir a los panelistas dar un cortísimo mensaje de cierre para concluir el panel. Hablando de la resiliencia desde la perspectiva del productor. No sé si quién quiera empezar, tal vez Aaron. Sí, muy brevemente. Solo quisiera agradecer por esta oportunidad. Ha sido muy claro para mí del aprendizaje. Hay tanto por aprender y todos quienes están trabajando en esto podemos aprender de todo lo que hemos debatido y conversado. Y creo que necesitamos más paneles como estos para escuchar las perspectivas de productores. Como todos pueden observar, esto ha sido muy
esclarecedor y es fantástico tener la oportunidad de compartir mi visión y de los distintos miembros que son parte del colectivo. Gracias. Gracias. Ahora, Sara. Sara, no te voy a dejar al final. No, that's fine. I, again, like Aaron, Bueno, really grateful. Así como Aaron, me siento muy agradecida de estar aquí. Agradecida con los productores que nos ofrecen tanto, nos aportan tanto a nivel global. No puedo expresarles mi gratitud de manera suficiente. Quiero agradecer no solamente a los asistentes y a los participantes, quiero agradecer especialmente a los productores. Hay que saber por qué han escogido cultivar cacao. Si no entienden la razón o el sentido de lo que están haciendo, no van a encontrar el cómo. Entonces tenemos que volver a los principios de base y entender por qué hacemos lo que hacemos y empezar a involucrarnos, conectar, y si buscamos, encontraremos. Entonces, volviendo a la conectividad, para mí siempre regresamos a la conectividad, la naturaleza nos lo enseña y tenemos que escuchar con un poco más de atención. Gracias, Charita. Definitivamente, el ser parte de esta cumbre me ha hecho reflexionar aún más sobre esta industria. No se trata solamente de cultivar plantas de cacao, de cosecharlas y de hacer chocolate. Es un mundo complejo, es lo que siento actualmente al escuchar todos los comentarios de los panelistas. Esta es mi reflexión por ahora, pero también me gustaría compartir que mi empresa ha venido trabajando mucho en la producción de cacao y suministrando cacao en nuestra región. Y definitivamente necesitamos la conexión de la que hemos hablado. Para que podamos contribuir en nuestra industria y que sigamos aportando al crecimiento del chocolate fino de aroma. Gracias, Charita. George. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores, también a los panelistas por compartir sus excelentes comentarios. Quiero simplemente decir que vamos a continuar en el camino que hemos elegido junto a mi organización para liderar el camino hacia el cambio necesario en los temas ambientales de prácticas agrícolas. Y cuando lo hacemos, nos conectamos más con la tierra y somos agricultores porque nos encanta el contacto con la naturaleza. Vamos a seguir compartiendo, promocionando, promoviendo estas prácticas. Muchas gracias, George. Me gustaría también agradecer a las personas que están apoyando este importante panel para nosotros como SPP, como red global. Incluimos a distintos productores de distintos continentes y países. Estamos muy complacidos de ver cómo este tipo de paneles presenta perspectivas tan interesantes. Ha sido un placer ser parte de la cumbre. Creo que hay aún mucho más por compartir, explorar, debatir. La voz de los productores está presente. Hay muchas redes de productores alrededor del mundo y no es tan difícil levantar la voz. Y es excelente ver la voluntad de los productores en este tipo de foros. Es muy agradable ver que podemos romper barreras lingüísticas. Gracias por las oportunidades que se presentan para expresarnos, para conectar a la gente y para entender
que se encuentra detrás de una barra de chocolate trees themselves. So thanks a y lot. más allá de los árboles de cacao. Gracias nuevamente y le voy a pasar nuevamente la palabra a Regina. Gracias por todo el trabajo de organización. It's been a wonderful panel. Muchísimas gracias a todos ustedes por un maravilloso panel. Ha sido tan esclarecedor y me encanta tener un panel dedicado a los productores. Es una visión que definitivamente tiene que ser parte del diálogo y es la razón por la cual Jenny Samaniego fundó y creó esta cumbre, porque verdaderamente quería que los productores tengan un lugar en la mesa, que tengan su voz, que estén presentes, que sean tomados en cuenta y que sean participantes activos, y de distintos países del mundo. Buscamos involucrar la mayor cantidad de países posible y quizá nuestra cumbre más adelante durará más días. Y espero que todos puedan marcar ya sus calendarios del próximo año. Para el 2023, ya sabemos que vamos a hacer nuestra cumbre en mayo 24 y 25. Nos preguntan si va a ser una cumbre presencial. La primera cumbre fue presencial en Quito, pero aún no estamos seguros si de ser presencial. No sabemos dónde será, pero definitivamente vamos a seguir conectando personas a través de Zoom alrededor del mundo. Si estamos presencial, probablemente sea un evento híbrido con algunas personas que se conecten a través de Zoom, porque esto es lo que ha permitido conectar a personas alrededor del mundo en esta conversación, sin tener que tomar un avión, sin dejar sus hogares, sus fábricas, sus oficinas. Simplemente se pueden conectar al vínculo de Zoom y darse el tiempo para participar. Y creo que es una de las buenas cosas que surgieron después de la pandemia, que ha permitido que esta cumbre sea mucho más global. Y definitivamente el próximo año será aún más global. Les mantendremos al tanto. Por ahora, por lo menos sabemos que el próximo año nuestra cumbre tendrá lugar el 24 y 25 de mayo.